¿Y quién fue Goni? Claro, pues a Gonzalo Sánchez de Lozada hay que verlo en una dimensión personal, pero también en una dimensión histórica y en el contexto en el que fue presidente. Gonzalo Sánchez de Lozada fue parte de un partido político llamado el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que llenó páginas importantes de nuestra historia. En 1952 el MNR fue protagonista de lo que se llamó la Revolución Nacional y produjo transformaciones importantísimas en el Estado y en la sociedad. El tema del voto universal, que es lo que nos permite a los bolivianos el día de hoy, a los jóvenes mayores de 18 años, por ejemplo, votar en las elecciones del 2019. El sufragio universal es una contribución del MNR. El MNR hizo también la famosa nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa. Fíjese, Jimena, que antes de la revolución del 52, más del 80% de los bolivianos eran analfabetas y pues la educación no era gratuita. La educación básica escolar no estaba institucionalizada en el país, y a partir de la Revolución Nacional del 52 pues se han producido estas transformaciones, de las cuales el MNR ha sido protagonista, y entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada, 2 veces presidente, que casi ha pues equiparado a la figura legendaria del MNR, que ha sido Víctor Paz Estenssoro. Ahora, ¿fue un buen presidente entonces, pero con un muy mal final? Yo creo que ha sido un presidente de la democracia, un presidente que puede ser calificado como un gobierno regular o bueno, que ha producido en la propaganda, en la publicidad electoral que veíamos al principio, Jimena, se hablaba de tres procesos que se hicieron en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada entre el 93 y el 97. La participación popular, mediante la cual se han asignado recursos a los municipios y se han eliminado los cantones y se ha municipalizado al país. Esa es una nueva estructura que hoy funciona en el país y es gracias a la Ley de Participación Popular. Otra reforma importantísima ha sido la descentralización, que hoy día tiene el rostro de lo que se llama el proceso de las autonomías. Sin la ley de descentralización no estaríamos hoy hablando de autonomías, de pacto fiscal. Y finalmente la ley de municipalidades, que sustituyó a la vieja ley orgánica de municipalidades, que ha permitido lo que hoy son los gobiernos intermedios, los gobiernos municipales, que hoy tenemos en más de 330 en todo el país. Yo concuerdo con esa idea que ilustra de que fue un gobierno que tuvo un mal final, pero que primero fue producto de la voluntad popular. Fue elegido democráticamente en 2 oportunidades y el segundo periodo pues tuvo este final que todos conocemos. ¿El peor final posible? ¿Perdón? ¿El peor final posible, Carlos? Yo creo que sí, porque todos los gobiernos que son elegidos democráticamente, Gonzalo Sánchez de Lozada, aspiraban a cumplir su mandato y en su mandato producir transformación social, inversión, educación y salud. Gonzalo Sánchez de Lozada en su segundo periodo ha gobernado menos de casi 1 año y un poco más. Es un gobierno frustrado, un gobierno que pues terminó, es cierto, de una manera muy lamentable con los sucesos de este octubre, muertos, y hoy día con un juicio fuera del país, porque la justicia en Bolivia, es decir, no puede en este momento poner a Gonzalo Sánchez de Lozada en el banquillo de los acusados, primero porque Gonzalo Sánchez de Lozada y muchos bolivianos desconfían de la justicia boliviana y pues el juicio civil que hoy día hay en Estados Unidos
derivará de repente en una sanción económica, pero no creo que concluya en un proceso de extradición porque son dos procesos diametralmente diferentes. Quiero que vea, Carlos, usted como académico, fuimos a las calles y le preguntamos a los jóvenes, a los que calculábamos que tenían menos de 20 años, ¿cuántos saben de este personaje, de Gonzalo Sánchez de Lozada, y de otros como Marcelo Quiroga Santa Cruz o Víctor Paz, o algún personaje internacional como Hitler? ¿Puedes decirme quién es Gonzalo Sánchez de Lozada? Expresidente de Bolivia. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga? No me acuerdo. ¿Y quién fue Víctor Paz? Igual expresidente, creo. ¿Y quién fue Adolfo Hitler? ¿De los nazis? ¿Te gusta la historia o no? No soy mucho de historia. ¿Por qué? Creo que aquí en Bolivia no le ponemos tanta importancia a eso. O sea, no leemos, creo que es aquí. No, la verdad no estoy desactualizado. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿Y quién fue Víctor Paz? Tampoco, no. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Adolf Hitler, pues el autor de la Segunda Guerra Mundial, provocador de muchas muertes de los judíos. ¿Te gusta la historia o no? Sí, me gusta la historia, solamente que en los conflictos políticos no tanto, más sobre hechos que afectan más a todo el mundo. No sabría decirle quién es. ¿Y quién es Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿Y quién es Víctor Paz? ¿Y quién fue Adolf Hitler? ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Otro presidente. ¿Y quién fue Víctor Paz? Otro presidente igual, pero no sé de qué año, sí. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Adolfo Hitler, el presidente de Alemania. ¿Te gusta la historia o no? Más o menos, sí, la entiendo. ¿Por qué? Porque me gusta lo que ha pasado antes, ¿no? Recordar viejos tiempos y no perder la experiencia esa o la experiencia vivida de los otros. La verdad no. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Ni idea tampoco. ¿Y quién fue Víctor Paz? La verdad no sabría decirle nada, de verdad. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Creo que fue la verdad no sabría decirle. ¿Te gusta la historia o no? No mucho. ¿Puedes decirme quién fue Gonzalo Sánchez de Lozada? Fue el presidente de Bolivia. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿Y quién fue Víctor Paz? No sé. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Fue presidente de Bolivia. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Era era algo de la justicia acá de Santa Cruz y era como, se puede decir, no me acuerdo. ¿Y quién fue Víctor Paz? También es presidente de Bolivia. ¿Y quién fue Adolf Hitler? No, eso no sé. ¿Te gusta la historia o no? Sí, digamos así, conocemos bastante, digamos, de todo lo que son estos personajes que han mencionado. ¿Por qué? Porque en sí, digamos, estos traen unas grandes trayectorias desde que han gobernado acá, digamos. No. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? No. ¿Y quién fue Víctor Paz? No. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Ah, sí. Fue un alemán que no lo recuerdo muy bien. ¿Te gusta la historia o no? Sí, es interesante, es mucha historia, digamos, ¿no? Es el presidente de Bolivia, eso solo sé. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? No sé. ¿Y quién fue Víctor Paz? Víctor Paz, tampoco. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Fue... No lo sé. ¿Te gusta la historia o no? Sí, interesante. ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas, ¿no? ¿Puedes decirme quién es Gonzalo Sánchez de Lozada? No sé la verdad. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? No me acuerdo. ¿Y quién fue Víctor Paz? Creo que fue el vicepresidente o el presidente.
quién fue Adolf Hitler? No, eso ya no me acuerdo. ¿Te gusta la historia o no? Un poquito. ¿Por qué? La verdad no me interesa mucho eso. No. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Tampoco. ¿Y quién fue Víctor Paz? No lo conozco. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Hitler. Tampoco, no lo. ¿Te gusta la historia o no? No mucho. ¿Por qué? La lectura casi no me gustó mucho. Leer la historia. Gonzalo Sánchez de Lozada fue el que hizo la masacre del 2002, creo, ¿sí no? En la Octubre Negra, o 2002-2003, en Octubre Negra. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Marcelo Quiroga Santa Cruz creo que fue el que lo reemplazó, fue un vicepresidente, algo así. Ajá. ¿Y quién fue Víctor Paz? Víctor Paz Estensoro. Estoy nervioso, disculpe. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Adolf Hitler fue el que mató, el que hizo el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te gusta la historia o no? Sí, me gusta la historia. ¿Por qué? Porque así sabemos lo que representaron y lo que sucedió en nuestros antepasados y todo eso. No sé, sinceramente no sé. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Marcelo Quiroga de Santa Cruz. No sé. ¿Y quién fue Víctor Paz? ¿Y quién fue Adolf Hitler? ¿Te gusta la historia o no? No mucho. ¿Por qué? Es que mayormente casi no le entiendo muy bien la historia. Expresidente de Bolivia. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Es uno de los máximos líderes socialistas de nuestro país. ¿Y quién fue Víctor Paz? Expresidente de Bolivia. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Fue uno de los propulsores de la Segunda Guerra Mundial, nacionalidad alemana, que prácticamente como Mussolini fueron los grandes propulsores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te gusta la historia o no? Sí. ¿Por qué? Porque la historia no lo llevamos, nos permite nos permite ubicarnos en tiempo y época, y a partir de ese estudio de la historia nos permite ir avanzando. Es uno de los presidentes de Bolivia. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Creo que fue el que mataron injustamente y al que vinieron mucha gente vino a su entierro de muerte. ¿Y quién fue Víctor Paz? El presidente de Bolivia. ¿Y quién fue Adolf Hitler? El presidente nazi de Alemania. ¿Te gusta la historia o no? Amo historia. Presidente de Bolivia. ¿Y quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? No sé. ¿Y quién fue Víctor Paz? Un presidente, si no me equivoco, creo que sí. ¿Y quién fue Adolf Hitler? Un dictador de Alemania. ¿Te gusta la historia o no? Me gusta. ¿Por qué? Es interesante conocer. Carlos, larga la consulta, pero queríamos tener la mayor cantidad de jóvenes para tener una idea de cómo estamos. ¿Qué le parece a usted? Pues mira, Jimena, yo creo que los jóvenes deberían, cierto, el sistema educativo, promover la historia patria, la historia boliviana, la historia universal. Sin embargo, los jóvenes creo que deben buscar la felicidad, deben buscar también, es cierto, la educación, pero sobre todo deben intentar ser felices. Quienes deberían estar muy conscientes de la historia son las personas adultas, mayores, los gobernantes, y deberíamos ser nosotros, los padres, los que estamos interesados en la política, el conocer muy bien nuestra historia y ser justos en hacer las evaluaciones de los hombres que han hecho la patria, que han hecho nuestra sociedad, porque ocurre que más bien somos los adultos los que tenemos ya una formación, los que forman parte de partidos políticos o los gobernantes, quienes tergiversan la historia, y eso es todavía muchísimo más pernicioso que no saber. Esos jovencitos, entre los cuales hay chicos talentosos, chicos que conocen la historia y otros que desconocen, ellos son muy jóvenes, pero ellos deberían dedicarse a ser
deporte, hacer teatro, poesía y por supuesto algunos dedicarse a la historia, pero somos los adultos, somos los gobernantes quienes debemos conocer muy bien la historia para ser justos con todos los que contribuyeron pues a la construcción de nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues un gusto para mí siempre estar con usted, Jimena, y con quienes tienen la gentileza de vernos. Y también hoy es el Día de la Mujer, ya es Día de la Mujer y usted ha tenido recién una jornada muy especial con su mamá, ¿no? Pues sí, Jimena, te agradezco la mención, es cierto, hace pocos días ha fallecido mi mami. Y pues linda oportunidad que me das para hacerle un homenaje. Ha sido una gran mujer, una gran madre, y creo que en ella están en este homenaje a todas, a usted, Jimena, a todas las mujeres. Yo siempre he sido un defensor de la feminidad, de la mujer. Creo que pues la sociedad, la historia, la humanidad no sería lo que somos sin la maravillosa contribución de todas ustedes, mujeres. Mis felicitaciones, y ojalá que los varones, el mejor homenaje que les podemos hacer es no a la violencia, no a los feminicidios, no al acoso, y ojalá que realmente las podamos considerar personas de respeto y de admiración. No al chocolate, dicen algunas mujeres, no a las flores, sí al respeto. Y no un día, sino todos los días del año. Carlos, muchas gracias y nuestra solidaridad por las horas difíciles que vivió. Gracias, buenas noches. A usted, Jimena, a todo el país un saludo cordial y a las mujeres en especial en este día. Respeto para ustedes. Gracias. Pausa, volvemos con Yesenia, mírenla cómo está. Lista ya también en el Día de la Mujer, Yesenia. Luego de la pausa más.